Bueno, nuevamente con gozo en el corazón, con la paz de Cristo en el corazón, dándole gracias al Señor por tan grande salvación que hemos alcanzado los que ya somos salvos. Quisiera saludarle a los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos también. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar. Quisiera nuevamente predicar el mensaje del Evangelio. Ya he orado, ahora quisiera cantar 2 estrofas del himno 544 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor en el mundo entero, solamente 2 estrofas. Otra vez que el Evangelio escuchaste, pecador, otra vez la voz de Cristo te ha hablado con amor. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirá. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirá. Tu alma es campo de batalla entre el diablo y Jesús. Quiere Satanás tu muerte, Cristo quiere tu salud. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirá. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirá. Ríndete a Cristo y deja tu atrevida rebelión. Vuelve a Dios contrito ahora y recibe su perdón. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirá. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirá. Vamos a leer unos versículos de las Escrituras, de la Palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Ojalá cuando usted escuche los audios, las predicaciones, ojalá usted tenga una Biblia en su casa, Reina Valera, revisada en 1960, es preferible, y que usted pueda leerla para que usted vea que lo que le predicamos todo está plasmado en la palabra de Dios y que no hay variación ni cambio de la palabra de Dios. Te la predicamos conforme a como está en las Escrituras y lo que el Señor nos pone en el corazón para comunicarle a usted, querido amigo y amiga que no es salvo, su condición delante de Dios y que la única solución para el perdón de sus pecados, para que pueda ser librado de la condenación eterna donde van a estar las llamas de fuego por toda la eternidad, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y la única solución para su pecado es por la fe en el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan 5, capítulo 5, versículo 24. Palabras del mismo Señor que fueran expresados de sus preciosos labios cuando Él predicó aquí en la tierra hace 2000 años atrás. Fueron palabras hermosas que salieron de su boca. En la Escritura no hay error. Lo que le buscamos, lo que nos equivocamos somos nosotros. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47. Voy a leer el 47 al 50, pero voy a leer el 44 primero. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Está hablando, relacionándose casi lo mismo que leí en el Juan 5:24. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor pueda añadir bendiciones a su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, ojalá tú estés ya entendiendo que el mensaje del Evangelio es verdad. Como dice el himnólogo aquí: ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. El único que puede salvar a un pecador es el Señor Jesucristo. Nosotros lo que predicamos, nosotros también escuchamos el mensaje de salvación de otros creyentes y obedecimos a lo que dice la palabra de Dios. Yo cuando escuchaba el mensaje del Evangelio, cuando ya Dios me despertó mi conciencia, la palabra de Dios me escudriñó y metió como que le metieran el dedo a uno en una llaga y empieza a doler. La palabra de Dios empezó a hacer efecto en mi corazón y pude comprender, mi conciencia fue despertada y comprendí que andaba a espaldas de Dios. Como te dije en el último mensaje, me hallé desnudo delante de Dios, pero como dice la Escritura, no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Así que la fe es por el oír la palabra, el oír por la palabra de Dios, oírla con fe y creer. Tú tal vez has escuchado historias de grandes hombres y tú crees porque tal vez ha llegado un panteón y has visto las tumbas y esas cosas, y tal vez en la historia que te cuentan en las escuelas y eso, tú lo crees, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, nosotros no hemos visto su tumba, no hemos visto nada, lo que hemos creído, y tú tampoco, y sería como algo un poco difícil de creer, ¿verdad? Para usted. Pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios es la que va a hacer el efecto en tu mente y en tu corazón, porque la palabra de Dios es para transformar
el corazón del hombre o de la mujer que se arrepiente para limpieza y para perdón de pecado. Llevas una vida cotidiana, tal vez te has criado en la religión popular o has estado militando en otras religiones y hacen promesas más que todo terrenales, pero no hablan de las celestiales y no te hablan de las consecuencias del pecado, aunque todos tenemos inscrito las leyes en el corazón y sabemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque si a usted lleva una vida normal, ¿verdad? Y a usted le dijera, mira, asesina a aquella persona, usted va a darle un parado. No es bueno. Así no haya escuchado el evangelio, usted va a saber automáticamente que es malo, ¿verdad? Y hay otras cosas en la palabra de Dios, tal vez algunas no va a tener ese parado, pero todo ser humano desde su temprana edad a que empieza a entender, tal vez de 7, 8, 10 años, una edad, empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo. Pero el ser humano está capacitado para hacer lo malo. Yo he visto niños de 2 años, 3 años, que algunos padres le enseñan a decir grosería, pero ellos no saben lo que significa esa grosería. Pero yo apuesto que un niño ya de 8, 9, 10 años, 7 años, él puede entender lo que está diciendo contra otra persona, si lo está diciendo por malas palabras. Pero un niño de 2, 3 años no lo va a entender, pero él lo hace porque su naturaleza es adámica, pecaminosa, y eso es desde, como dijo David, que desde el vientre de su madre él fue concebido en pecado. O sea, desde el vientre de la madre ya es pecador el ser humano. Ahora imagínese multiplicando sus pecados a través de la etapa de crecimiento hasta que llega a la etapa adulta, a donde practica el pecado, porque eso es lo que le agrada al pecador, practicar el pecado, fornicación, adulterio, idolatría, enemistades, pleitos, hipocresía, malicia, engaño, enemistades, odio hacia el prójimo. Todo eso está en nosotros. Nosotros ya hemos sido salvados y tenemos el Espíritu Santo en el corazón, pero aún puede haber a veces el creyente podemos faltar en estas cosas, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y le podemos dar un parado, porque el Espíritu Santo en nuestros corazones nos advierte. Pero usted no. Usted puede vivir una vida tranquila en el pecado y va a querer siempre agradar a su prójimo en su manera. Por ejemplo, hay muchas cosas que el hombre hace para que el otro hombre lo vea como un macho o una persona que pueda ser agradable al grupo a donde se reúnen con los amigos, pero es pecado, pues. Entonces el pecado conlleva al pecado. Y por ejemplo vemos aquí, te leí varias escrituras y vemos que el Señor Jesucristo le dijo a estos fariseos y a estos judíos aquí, él hizo en este evangelio, el Señor, el Padre, donde él habla que el Padre le dio autoridad de él. Y entonces aquí vemos aquí podemos, en este evangelio de Juan, podemos ver la triunidad en muchos de los pasajes del evangelio de Juan, aunque está en toda la escritura, Dios manifestado en carne. Pero vemos que aquí que dice, por ejemplo, en Juan 3:10, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre le dio autoridad a él, pero es necesario oír la palabra de Dios con fe, creerla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque usted no está viendo, usted no vio al Señor, y tal vez usted pudiera pensar que le estamos predicando de alguien y usted dirá, pero él ya está muerto. No, él no está muerto. Él fue sepultado y al tercer día resucitó y a los 40 días ascendió a los cielos. Cuando hay países a donde se llegan y dan charlas sobre cosas que en esos países se practican, que no se practican en otro país, y le dan como una advertencia a la persona para que no infringa las leyes de ese país, o tal vez también puede ser de alguna empresa, que entren y le dan como una capacitación para que pueda respetar las normas que hay en esos lugares. Y tienen que oír lo que ellos le están enseñando para poder no faltar, ¿verdad? Entonces el Señor dice que el que oye mis palabras y cree al que me envió, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Nosotros vemos que todo el mundo dice, yo creo en Dios, porque mayormente cuando el muchacho va oyendo sobre Dios y no podrá escuchar en una predicación sobre el Señor, pero mayormente su rutina, el del hombre, es Dios. Todo el mundo, usted ve que todo el mundo dice, yo creo en Dios, pero lo que quiere Dios es que usted le crea a Dios lo que dice su palabra sobre su Hijo amado. El Padre fue quien le dio autoridad al Señor Jesucristo. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, le cree al Dios del cielo que envió a su Hijo unigénito, y que Él quiso entregar su vida por usted, y cree en Él, tiene vida eterna, porque como dice en Juan 3:16, el que cree para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no lo envió para condenar al mundo. Tuvo que Dios manifestarse en carne en la persona del Señor Jesucristo, en su Hijo amado, en su único Hijo. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida cuando cree la persona. Cuando ya la persona reconoce, siente en su corazón que es un pecador, entendió que va a espalda de Dios y que se puede perder si no obtiene salvación, sin mérito, sin esfuerzo, sin nada. La salvación es un regalo gratuito de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe delante de Dios. Entonces te leí otra escritura similar en Juan. Jesús clamó y dijo, estos fariseos y estos judíos, el Señor vino a la nación de Israel y hizo señales, y prodigios y señales para la nación de Israel. Y vemos aquí que el Señor, en este evangelio de Juan, el Señor salvó un paralítico, resucitó a Lázaro y hizo tantas cosas a la vista de ellos que muchos de ellos endurecieron sus corazones. Y entonces vemos que Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Cree en el mismo, al creer en el Señor está obedeciendo al Dios del cielo y obtiene la salvación de su alma. El que me rechaza y no recibe mis palabras, esto lo dijo él en su ministerio terrenal, pero todas estas palabras están vigentes porque nosotros te predicamos el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio no es de nosotros, es del Señor, y nosotros te lo expresamos a ti, te lo comunicamos, y el Espíritu Santo esperamos que
sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo que esté haciendo la obra en tu mente y en tu corazón, y tú te des de cuenta que es personalmente la salvación, la fe en el Señor. Entonces vemos que el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado la juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el Padre, el Dios del cielo que me envió, Él dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor comunicó todo lo que el Padre quería que Él dijera y se lo enseñara a Él, los discípulos y a todos ellos. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él era coigual a Dios. Él hacía todo lo que el Padre hacía. Por eso es que en este mismo evangelio Él dice, el Padre le dijo a esos fariseos, el Padre y yo somos uno solo. No me acuerdo dónde está la cita. El mismo Señor dijo, yo y el Padre uno somos. Cuando la persona recibe la salvación, nadie la puede quitar de las manos del Señor, porque el mismo Señor le dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, y el Padre uno somos. Y este evangelio es donde más relata la triunidad. No es que el Señor se hacía Dios, es que Él era el mismo Dios manifestado en carne, y por eso Él pudo decir, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo miré pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere, os preparé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, amigo o amiga que no eres salvo, las palabras del mismo Señor que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Si usted rechaza la salvación, está rechazando al mismo Dios del cielo, y si muere en sus delitos y pecados, va a un lugar que se llama el infierno, y el día del gran trono blanco, como te leí, aquí está hablando el Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que le he hablado en el día postrero. Y aquí está hablando de ese día postrero en Apocalipsis, y van a ser los libros abiertos, y van a estar delante de él grandes y pequeños, de todo tipo de raza, de color, de estatus social, como usted, desde los más pequeños ya responsables que hayan muerto en su pecado, hasta una persona adulta que haya muerto sin recibir a Cristo en su corazón, sin haber sido perdonado su pecado. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en este libro. Las palabras que tú rechaces aquí, el día del gran trono blanco, si tú te fuiste sin salvación, aquí todo va a ser abierto. Las palabras que tocaron la fibra de tu corazón, porque es imposible que la palabra de Dios no haga efecto en un corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Puede ser que si hayas escuchado el mensaje algunas personas y todavía estén dormidas, pero el Señor sabe quienes ya han entendido el plan de salvación y lo rechazan. Y si se termina sus límites de día aquí en la tierra y se va sin salvación, el día del gran trono blanco, y el que no va a ser juzgado conforme a sus hechos y el rechazo al mismo Señor que usted rechazó, va a ser juzgado ese día, va a ver al mismo Señor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, por toda la eternidad perdido, por haber rechazado al Señor Jesucristo. Es mejor vivir aquí en la tierra, creer en el Señor y ser rechazado por los hombres, y no ser rechazado allá arriba en el cielo y ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de Dios.
amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo, el que murió por ti, que fue sepultado y el Dios del cielo le resucitó al tercer día. Él murió por ti y murió por mí. Yo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche acepté mi parte de culpa y reconocí delante de Él que era un pecador, y llegué a Él y le clamé por salvación, y Él perdonó mis pecados de este indigno pecador que merecía la condenación eterna. El infierno, el lago de fuego, no fue, Dios no lo hizo para el hombre, pero el hombre va a ir a ese lugar por su desobediencia al Dios del cielo. Que el Señor te pueda ayudar.